Bueno, se conocen los datos de inflación, los datos oficiales de inflación del mes de septiembre. ¿Cómo anda, Luis? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Octubre. 10 meses ya completos a propósito de la evolución del índice de precios al consumo. Dato de octubre que además nos permite ver todo el año y también a 12 meses, que es una de las referencias a la que más le prestamos atención. Los datos son buenos, indudablemente. Veamos los porcentajes. Acá vemos el dato mensual levemente inferior al mes anterior, 0.33%. También está algo por debajo de las expectativas de los analistas para octubre. En el acumulado del año estamos con una inflación promedio mensual de medio punto porcentual. Y en el dato a 12 meses, desde fines del año 2005 no teníamos, no teníamos un dato de inflación acumulado a 12 meses tan bajo como este 5.01%. Han pasado 19 años desde aquel momento. Además, son 17 meses dentro del rango meta, que también es una buena referencia que hay que tener en cuenta indudablemente, en el entendido que se consolida la inflación en un porcentaje bastante más bajo de lo que estábamos acostumbrados. Vamos a mirar ahora un poco más a propósito de la evolución interanual en la gráfica que sigue. La línea azul es la evolución de la inflación, las barras rojas marcan el rango meta objetivo del Banco Central. Como les decía antes, 17 meses hace que entró dentro del rango y se mantiene en forma ininterrumpida la inflación a 12 meses en ese lugar. Hubo un cierto empuje hacia arriba, lo pueden ver ustedes en los meses anteriores. Por el momento parece haberse disipado. Correspondía sobre todo ese empuje a una comparación frente a los mismos meses del año anterior con una base muy baja, cuyo efecto ya no está presente. ¿Y qué es lo que podemos observar dentro de este dato del índice de precios al consumo? ¿Qué influyen esos movimientos? Lo vemos en la gráfica que viene. Nuevamente, el rubro que más empujó al alza fue el de las frutas, especialmente bananas y manzanas. También la carne, aunque con menor fuerza. Varios cortes de carne vacuna, como la nalga, el cuadril, la picada, también el pollo. Por ahí están, en medio de frutas y carnes, la ropa y calzado. Tiene menor incidencia, por eso lo dejé para el final. Mucho de estacional también. Es el rubro vestimenta, como decimos, que siempre ocurre cada vez que cambiamos de estación. Acá sube especialmente la ropa de mujer, pero también la de hombre, la de niños y algo el calzado. A la baja, fíjense ustedes, entre los de mayor incidencia, las verduras, las caídas más importantes, lechuga, selga, morrones, tomates, por ejemplo. Y también hay una baja, aunque solo de algunas décimas, como vemos allí, en el caso del transporte, que actúan dos fuerzas que se contraponen. Por un lado, tira hacia abajo la reducción de las tarifas de comienzo del mes de octubre, las tarifas de los combustibles me refiero. Y por otra parte, hay un incremento vía tipo de cambio, que es el que presiona al alza en los boletos de avión, en el costo de los automóviles y también los repuestos. En definitiva, se neutraliza una fuerza y otra y hay una leve baja, como veíamos recién. Ahora, a propósito de estos rubros que mencionamos recién, veamos el comportamiento de aquellos que son, podemos considerar, entre los más sensibles. Acá se ve la evolución de ellos: frutas, verduras, carne y combustibles. La línea punteada es el índice de precios al consumo. Miren ustedes, la seca llevó para arriba el año pasado los precios de frutas y verduras, los dos. Y en la segunda mitad del año 2023 se moderaron. Después se estuvieron alternando en las subas y bajas. Primero las frutas al alza, las verduras recostadas al promedio. Después eso se dio vuelta y ahora en los últimos meses otra vez varió. Lo importante es que ambas, más allá de que una sube y la otra baja, están en niveles más moderados. Y moderado también ha sido el comportamiento de carne y combustibles. Miren ustedes, por debajo de la línea punteada, o sea, por debajo del promedio del índice de precios al consumo. Esto es importante porque, en definitiva, en estos rubros y algún otro, pero estos son muy importantes, se juega ese dato de índice de precios al consumo. Otra forma de observar cómo se comportan los precios al consumo es mirar aquellos que se transan con el exterior con los que no. Y lo vemos en la gráfica siguiente, cómo se comportaron. Algunos tienen incidencia en su comercio con el mundo, otros no. Bueno, los que generalmente toleran mayores precios
son los transables, los no transables porque no compiten con el mundo, debí decir. Y en este caso, acá vemos los no transables al techo del rango meta con una leve baja, son los azules, en este último mes, se ubican en términos históricamente bajos, en el entorno del 6%. Y entre los no transables podemos ubicar, por ejemplo, frutas y verduras, estuvimos hablando de ellos, educación, salud, energía eléctrica, entre otros. Los transables se mueven bastante abajo, como pueden observar, las barras rojas, aunque con una leve tendencia al alza. Entre los transables tenemos la carne, otros alimentos elaborados, combustibles y algunos servicios también, como los pasajes de avión. Generalmente es un comportamiento diferente entre unos y otros. Que los no transables estén en el orden del 6% y no suban más allá de eso es una buena referencia de todos modos. Para cerrar, la mirada hacia adelante, que nos puede deparar el futuro, el cierre del año que está tan cerquita. Expectativas de inflación, como se observa, las metas más ambiciosas son las del Banco Central, por debajo de las expectativas de los agentes, aunque estos se van alineando. Las más duras, lo mencionamos cada mes, las de los empresarios. Analistas y el mercado financiero se van acercando cada vez más al rango oficial. Todos coinciden, en definitiva, que más arriba o más abajo la inflación va a cerrar dentro del rango meta. Todo esto cuando están faltando apenas un par de meses para tener los datos cerrados para todo el año 2024. Muy amable, Perfecto. Luis, como siempre. A Gracias. ustedes.